Amén. Shalom, Boker Tov, paz de Cristo, buenos días. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Le felicito y me felicito por estar aquí. Hemos estado mirando una serie de temas sobre santidad y voy a detenerme ahí. Y quizá a veces paso el tiempo en la noche que trato de dormir y parece que cuando Dios quiere tratar algún tema, una de las muchas formas que Dios trata con nosotros es que eso nos da vuelta y nos da vuelta. Y teníamos la inclinación de hablar otra cosa, pero parece que esta noche giraba una palabra sobre mi propósito. Esto es tan importante que cada ser humano lo entienda. Nosotros tenemos a veces formas equivocadas como hacemos y clasificamos la gente. Por ejemplo, la gente no la valoramos por lo que es un ser humano, una criatura de Dios, hecho a la imagen y a la semejanza de Dios, con el mismo valor que cualquier otro. No, nuestra regla es tu estatus social, tu nivel intelectual, tus billetes en el banco, la ropa que te portas. Es la manera como a veces clasificamos, pero pensemos una cosa. Una célula, una sencilla célula, se estima por darnos una cantidad. La ciencia nos dice que el cuerpo humano tiene no menos de 100,000 millones de células que constituyen el cuerpo humano. Y la complejidad, cómo están interconectadas, cómo se comunican, cómo funcionan cada uno, eso es algo que tal vez pasará la eternidad y no lo entenderemos a ciencia cierta. Ni siquiera una célula que es microscópica, menos lo complejo que es en sí el cuerpo humano. Ahora pensemos, ese Dios creador que hizo algo tan complejo como el cuerpo humano, que toda la complejidad de todas las computadoras y todos los sistemas electrónicos existentes en su conjunto no tienen la complejidad que tiene una sola célula del cuerpo humano, menos todo el cuerpo en sí. Ahora, ¿qué hombre sabio con capacidad creativa podría gastar años, dinero, la vida en tratar de crear algo si no tiene propósito en lo que él se propone crear? Imagínese a Dios habernos hecho a su imagen y a su semejanza en la complejidad que tenemos cada uno, porque aparentemente todos los seres humanos somos iguales. Pero la verdad es que en esencia no lo somos. Aquí hay médicos y saben muy bien lo que voy a decir. Pueden presentarse 3 pacientes con los mismos síntomas y con la misma edad, todo lo que usted quiera poner por igual, y les puede dar el mismo medicamento a cada uno y la reacción puede ser distinta en los 3. Díganme que soy mentiroso los médicos. No, no es así. De ahí que están obligados a llevar siempre una situación de datos, cuestiones, días, dosis, medicamentos que se dieron y ellos mismos ir mirando cómo el cuerpo reacciona. El alimento. Hay gente que come cierto alimento y es su gusto, le cae bien, hace fiesta. Si ese mismo alimento se lo come otro, se va al baño corriendo. Así es nuestro cuerpo humano de complejo. Ahora, Dios como creador, sustentador de todo, no nos hizo al azar. No somos producto de una casualidad fortuita. Nos dio un diseño especial a cada uno. Y ese diseño especial a cada uno es para cumplir un propósito que cada uno tenemos que llevar a cabo. Y
El punto es que cada uno quisiéramos saber, bueno, ¿cuál es el propósito por lo que Dios a mí me creó? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios me trajo a mí a este mundo? Yo quiero saberlo. Y como todo buen cristiano, quiere saberlo sentado en una hamaca tomando agua de coco y el TV, y que Dios me diga y que Dios me hable. Ahora, Dios es soberano, y es cierto que a través de las páginas de la Biblia encontramos casos de personas que ni siquiera estaban buscando a Dios, es más, estaban contra Dios, y Dios en su soberanía los llamó, los transformó y les dijo el propósito que tenía sobre ellos, como un Saulo de Tarso, camino a Damasco, ¿no? Y como otros ejemplos de la Biblia. Otros encontraron, les fue revelado el propósito en un momento de humillación y de búsqueda. Otros fue mediante un proceso de búsqueda y de relación con Dios. Pero lo cierto es que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, y Dios así lo quiso, así lo designó, de interesarnos en buscar una mejor relación con Dios y que Él nos revele el propósito que Él tiene para nuestra vida, y nosotros de manera celosa, cuidadosa, lo llevemos a cabo. Solo así vamos a salir de este mundo con verdadera satisfacción, y si no, la verdad, habremos venido prácticamente en vano. Vamos ahí a Proverbios capítulo 19, verso 21. Diga conmigo propósito. Dígalo por favor, propósito. Ahora, bien, propósito, mientras busque el texto de Proverbios 19, 21, propósito, que mientras busque el texto le recuerdo que este no es el único culto que tenemos la iglesia. Tenemos los miércoles a las 7, hoy hay culto en inglés a la 1. Invite a familiares que vengan. Si usted maneja mejor el idioma inglés, hágase presente. Hoy hay varios bautismos también en agua en el nombre del Señor. Los jóvenes se reúnen los sábados. Es lo menos que podemos hacer, decirle a alguien, oye, busca a Dios. Tal vez yo no te pueda evangelizar, tal vez yo no te pueda explicar, pero lo cierto es que tengo una relación a cierto nivel con Dios y me he sentido muy bien. Mira, ve al templo, ve a los cultos, estos son los horarios, es lo menos que debiéramos hacer. Bien, Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Amén. Ahora, voy a explicar lo siguiente. La palabra consejo aquí, si usted toma un diccionario y ve tanto en los términos hebreos como en los términos griegos, y ve las raíces o los orígenes de esta palabra consejo, se va a dar cuenta que en ciertos pasajes es el equivalente a propósito, el consejo o el propósito de Dios. Pero también otro término, a ver cuál se nos encaja mejor que se nos quede. Propósito también puede significar el plan de Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el consejo de Dios? Es más, el término puede significar prudencia. Quiere decir que en el propósito, en el plan de Dios, está implícita la prudencia de Dios. Propósito también puede definirse como voluntad, como intención, como deseo. Ahora, todas las personas de manera individual tenemos algún tipo de plan, algún deseo, alguna intención, o delineamos nuestra voluntad de cierta manera. Ahora pensemos en Dios. Dios está solo, no ha creado nada, está en un infinito vacío de criaturas
aunque no vacío de Él, porque Él lo llena todo. Y en esa soledad completa, perfecta, satisfecha, en un espacio infinito, vacío, Él se propone darnos el privilegio de la existencia a las cosas creadas. ¿Las irá a hacer sin propósito? ¿O tendrá Dios un plan por qué les da el privilegio de la existencia a las cosas creadas en su infinita sabiduría, en el dictado de su infinita sabiduría, y que se propone salir fuera de sí mismo y crear? Él lo hace bajo su intención, bajo su voluntad, bajo su plan, bajo su propósito y bajo su prudencia. Entonces, cada cosa, los estudiosos aún de las cosas microscópicas bajo el laboratorio se dan cuenta que inclusive cada microbio tiene una razón de ser. El ecosistema que mantiene con vida el mundo, la selva, el mar, está tan perfectamente diseñado que tiene un porqué. Nuestra distancia del sol, de la luna, la inclinación de grados que tenemos, todo eso tiene un propósito. Si eso cambiara, nos haríamos chicharrón, nos saldríamos de órbita. Todo tiene un propósito. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que los seres humanos, hechos a la imagen y a la semejanza de Dios, seres racionales, que somos listos para todo, nunca nos preguntamos, ¿y para qué vengo a este mundo? Listos para todo, pero unos bobos, perdónenme la palabra, para las cosas de Dios y para bien hacer. Hacer el mal somos así. ¿Sí? Yo digo, Dios nos trajo a este mundo para perder el tiempo en tantas boberías que hay. ¿Cuánto vamos a lamentar el día que Él nos llame a cuentas? Y luego nos pase toda la vida y diga, mira, solo un minuto de todo lo que viviste, hiciste algo útil. Solo un minuto de tu vida estaba relacionado con mi propósito para ti. Todo lo demás te la llevaste perdiendo el tiempo. Eso sería trágico. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Más el consejo, más el propósito del Señor va a permanecer. Entonces, si soy un poco prudente, digo, bueno, el propósito de Dios es el que está destinado a ser eterno, porque es el plan de Dios, porque ahí va implícita la voluntad de Dios, el proyecto de Dios. Eso es lo único que está destinado a permanecer. A mí pueden llegar muchos pensamientos y subir en mi corazón muchos pensamientos, pero yo voy a hacer la decisión. ¿Me dejo llevar por esas ideas, esos pensamientos, esos gustitos, esos pasatiempos? ¿O prefiero que se encaje en mí el propósito, la voluntad de Dios? Porque esa permanece. Eso es para tiempo y eternidad. Eso es para esta vida y para la venidera. Lo demás es algo que va sencillamente a pasar. Y repito, el consejo es el propósito de Dios, es el designio, es el plan, es la voluntad, es la intención, es el deseo, es donde está implicada la prudencia de Dios. Entonces, después de Dios, ¿qué es lo más importante en el universo entero, sin temor a equivocarme? Y aquí hay profetas, y perdonen que diga lo siguiente, que a veces no lo decimos por no ser malentendidos y además no viene al caso. Pero quienes somos llamados a ministerios apostólicos, apóstoles y maestros, Dios nos ha designado como arquitectos para poner los fundamentos y recordar los principios. Los profetas son nuestros inspectores. Y qué bueno que hay inspectores aquí. Y sobre todo los profetas mayores.
Entonces, ¿qué hay más importante en el universo después de Dios? Su propósito, su plan, su intención, su voluntad. No hay nada más importante después de él que eso. Y saben una cosa, usted y yo, los seres hechos a la imagen y a la semejanza de Dios, estamos ahí metidos en eso, en el plan, en el propósito, en la intención, en lo más importante. Somos lo más importante del plan. Somos lo más importante del propósito de Dios. Y si somos eso, no podemos permitir que el diablo haga de nosotros una basura, un donadie. Y eso no es orgullo, no es soberbia, es entendimiento. Y lo miramos y reaccionamos ante ello con mucha gratitud al Señor. Y por eso queremos que el enemigo no desvíe el sagrado propósito. Entonces, después de Dios, no puede existir nada más importante que su plan, que su propósito, que su designio, que su intención, que su deseo. Entonces, es debido a su propósito en nosotros y su deseo de cumplirlo. Es por eso lo fundamental, porque las criaturas, empezando con nosotros, somos corregidos, somos disciplinados. Y Dios permite esa corrección y esa disciplina es con el fin de que nos metamos al propósito, que nos metamos a la intención, al plan de Él. Y si somos cabeza dura y nos queremos, Él nos corrige, Él nos disciplina. Y entre más nos resistamos, la disciplina nos causará mayor dolor. Y le voy a decir algo sin temor a equivocarme. Cuando después de que Dios brega, lucha con nosotros en tratar de corregirnos, disciplinarnos, alinearnos, realinearnos para que cumplamos su propósito, persistimos en no corregirnos, Él nos quita sencillamente, nos pone a un lado y alguien más toma el lugar nuestro, pero su propósito no va a ser alterado. Él lo va a llevar a cabo. Dios nos quita, a punto. La muerte sí, para nosotros la muerte es la muerte para Dios no. Es simplemente el proceso de la existencia. Él no se pone a lloriquear con emociones con nosotros. Ya traté de corregirte, ya traté de alinearte, persiste, sabes que me interesa más tu destino eterno, así que vienes, alguien más sigue adelante. Y hay Biblia para todo eso, y hay experiencia para todo eso en lo que hemos vivido. Esto no puede existir algo más serio que esto, que el propósito de Dios, que el plan de Dios. Nosotros vivimos a veces como jugando canicas. Algunos no saben qué son las canicas, ¿verdad? Los que nos criamos en rancho en aquellas épocas, esas pelotitas de cristal chiquitas, a veces hacemos de nuestra vida como un juego de canicas. ¿Y dónde está el propósito de Dios sobre mi vida? ¿Lo estoy cumpliendo? Cada mañana le digo al Señor, Señor, quiero cumplir tu plan sobre mi vida en este día. Tu proyecto sobre mi vida en este día. Alíneame, realíneame, revélame. Debe ser eso. Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Lo acabo de leer y lo voy a releer. Mas el propósito del Señor permanecerá. Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con sabios consejos se hace la guerra. Así, en otras palabras, cuando el propósito nos ha sido revelado, como vamos a ver, que esto llega por revelación, en ese propósito, consejo en nosotros,
esa marea de ideas, de pensamientos que me da vuelta, y qué hago, qué no hago, qué sí hago. Le pregunto a aquel y aquel me dice esto, y le pregunto al otro y me dice el otro. Y hay gente que se la vive así. Y consultan hasta, ¿cómo se llama ese hombre que salía o sale por la televisión? Walter Mercado, ¿no? A todo mundo consultan, menos a Dios. Menos a Dios. Si no tienes rodillas, por lo menos mira para arriba. Y con persistencia, tenacidad, entrega y fe, dile: Señor, yo quiero conocer tu consejo, tu propósito en mi vida. Dice Proverbios 21:30, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo fuera de Dios contra el Señor. O sea, contra el Señor y contra su propósito. Nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, cualquier otro consejo fuera del Señor no puede ser superior. Ahora, Hebreos 6:17, en lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, de su consejo, interpuso juramento. O sea, el propósito o el consejo de Dios es inmutable, no se puede mudar, no se puede cambiar, no puede ser alterado. Imagínense que Dios hace algo, dicta algo, determina algo y después dice: ay, creo que me equivoqué, no debe ser por ahí. No, su plan, su dictado, su propósito, su voluntad no se puede cambiar para nada, no se puede alterar para nada. El miserable Satanás y los demonios creen que pueden cambiar el plan eterno de Dios. Y no. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, ¿ustedes creen que Satanás y los demonios estaban conscientes de que al impulsar y levantar la gente en la época del Señor Jesús para que lo crucifiquen, para que lo maten y quitarlo y acabar con él, y hace la revuelta y levanta? ¿Usted cree que Satanás sabía la trampa que el Señor le estaba tendiendo para cumplir su propósito? Bien, propósito es pues el dictado del sabio consejo de Dios. Es el proyecto, el plan, la intención, el deseo. Y nosotros somos la parte suprema de ese dictado, de ese plan, de ese proyecto. Y cada uno por eso tiene un diseño tan único. Es increíble. Yo quisiera saber de un fotógrafo, de un pintor que tenga la capacidad de pintar 10 millones de rostros diferentes, 10 millones de cuerpos y de personas diferentes. Los hiciera caminar y hasta en su forma de caminar fueran diferentes. Solo una mente infinita como la de Dios. Él no trabaja a base de troqueladoras y hace gentes en serie. Cada uno es especial, tiene un diseño especial, porque tiene un propósito especial de Dios. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Ahora note, y sabemos que a los que a Dios aman. Deja esta pregunta sencilla, no es capciosa, pero miren cómo podemos caer en el engaño.
¿Cuántos aman a Dios? Levanten su manita, por favor. Bueno, gracias, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuáles cosas nos ayudan a bien? No ciertas cosas, todas las cosas. O sea, hay un propósito en lo que ocurre, como vamos a ver más adelante en nuestro caminar. Hay cosas que suceden que no saben bien, que no son gratas, etcétera, etcétera, pero están dentro de un programa y una permisión divina, y todas las cosas nos ayudan a bien. La mayoría, aún siendo cristianos, cuando nos pasan ciertas cosas, le decimos a Dios: Señor, mira que no ves, cambia las cosas. Y Dios nos dice: al que quiero cambiarte es a ti, y por eso estoy usando esas cosas. Pero no queremos oír eso. Yo quiero oír otra cosa. El interés de Dios mayor no está sobre las cosas, está sobre mí. Y Él usa las cosas para moldearme a mí, para formarme a mí, para disciplinarme a mí, para corregirme a mí, para su propósito. Y todas las cosas van a ser para bien. Aunque me ande portando mal y aunque ande de sinvergüenza y me vino lo que me vino, es para corregirme. Y si me estoy portando en mi conciencia al menos bien y me viene algo, decir, hay un propósito en esto. Son cosas que Dios está permitiendo para revelarme algo, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Es a saber los que conforme al propósito son llamados, o sea, conforme al plan, al designio. Entonces fuimos llamados porque fuimos diseñados. Dios no va a llamar a alguien para cumplir su propósito bajo un diseño diferente. Dios sabe el diseño que tenemos cada uno. Y conforme al diseño viene el llamado y tenemos que responder al propósito de Dios. No hay nada, repito, más importante después de Dios que su propósito. Y en ese propósito no hay nada más importante, no son los sucesos, no son los hechos, no son los acontecimientos, no son las cosas. Soy yo la parte más importante en el propósito de Dios. Bien. Entonces, Romanos 9:11 dice, porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, no por obras, sino por el que llama, permaneciese. Todavía no se nace, ¿verdad? Como en el caso de Jacob y Esaú. Y lo que está ahí de por medio, aún no habiendo nacido, ni habiendo hecho ni bien ni mal, lo que es importante en la vida de estas criaturas es la realización del propósito. Es como cuando Goliat le grita a David todo lo que le dijo. Y David, siendo un jovencito, posiblemente por su mente pasó y dijo: no, ya me ungieron por rey, yo voy a ser rey, como que este cuate me va a matar. Dios tiene un propósito en mí. ¿Cómo que este individuo lo va a quitar? No es posible. No es posible. Efesios 1:11 dice: en él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados. Diga conmigo, predestinado. La palabra predestinado es destino anticipado. Destino anticipado. Habiendo sido predestinados, habiéndonos dado Dios
un destino anticipado, conforme al propósito. Entonces traemos ya un destino anticipado para llenar el propósito por lo cual Dios nos hizo. Ahora piense, ¿por qué lo hizo Dios? ¿Para perder el tiempo en tonterías? ¿Para llenarse la cabeza de basura? ¿Para vivir atrapado en emociones vanas y tontas y ridículas? Subí a mi página una reflexión, no sé si la vieron algunos, donde un hombre sabio se presentó ante el público y quebró el hielo y dijo un chiste. Toda la audiencia se rió y empezó a hablar. Al rato vuelve a decir el mismo chiste. La mitad de la audiencia ya nada más se rió. Siguió hablando y después volvió a soltar el mismo chiste y ya nadie se rió. Y entonces soltó la reflexión y dijo: si no es correcto, no es sabio estarse riendo por el mismo chiste, ¿por qué si es correcto estar siempre llorando por la misma cosa? Tiene sentido, ¿verdad? Algunos parece que estuvieron hasta en la revolución y es que hace 100 años y le hace al mártir, ¿no? Hasta quiere que le aplaudan. Hombre, olvídate, lo de hace 5 minutos atrás, 1 hora, ayer, no sigas llorando eso. ¿Sí? Él nos ha dado un destino por anticipado y el destino está en base a su propósito. Entonces, usted puede decir sin temor a equivocarse: estoy en este mundo porque vine a cumplir un propósito de Dios. Vine a cumplir un plan de Dios sobre mi vida y el diablo no me va a desviar de eso. Voy a cumplir el propósito de Dios. Amén. Ahora, dice el versículo pues de Efesios 1:11, en el que digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo o según el dictado de su sabia e infinita voluntad. ¿Por qué es esto? Eso le dictó su infinita sabiduría. Es el dictado de su infinita sabiduría. Y esa es su voluntad. Ese es su plan. Entonces, ¿qué diablo puede alterarlo? Efesios 3:11 dice: conforme a la determinación. Y la palabra determinación viene de la palabra griega propósito. Conforme a la determinación o al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, lo que sale en la intención de Dios mismo, en lo que sale en la determinación o lo que Él determina, en lo que es su voluntad, tiene que ser eterno. De lo contrario, Dios se equivocó. Y nosotros tenemos el privilegio de ser lo primero y lo más importante, ser la parte importante de este plan, de este proyecto, de este propósito. Y no podemos desviarlo. Es la determinación, es lo que Dios determinó. Por eso es que el querubín, por ejemplo, él sabía que era la criatura más hermosa en el cielo y la expresión más grande de sabiduría. Era un gran administrador en el cielo. Pero se dio cuenta que había cosas que no era todo el paquete pleno de Dios en él, que él no estaban destinadas para él.
seré semejante al Altísimo. Esa semejanza estaba destinada para nosotros. Sentarse en el trono de Dios, eso no estaba, eso estaba destinado para nosotros. ¿Sí? Y Él lo quería. Él lo quería. En lugar de tomar satisfacción y decir, Señor, gracias por la parte que me has dado. Y entonces hace lo que hace. Y alabamos y bendecimos al Señor por este tremendo privilegio. Segunda de Timoteo 1:9, y luego cambio el punto para una reflexión interesante. Segundo de Timoteo 1:9, que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento o el propósito, la intención suya y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Miren, ¿cuándo empezó esto? Antes que los tiempos, gracias, existieran. Antes que los tiempos existieran, Dios entonces, estando en su soledad, completo, perfecto, satisfecho en sí mismo, en un vacío infinito, llenado solo por Él, antes, porque hay el tiempo de Dios, hay el cronos de Dios, hay los kairos de Dios en cuanto a tiempos, y antes que cualquier cosa tuviese origen, antes de los tiempos, de los cronos, de los kairos, del tiempo de Dios, el plan de Dios dice que nos salvó, nos llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento, según el plan, según el propósito suyo. Y gracia, tenía que ser así, gracia, porque somos indignos del privilegio de la existencia, indignos de la redención después de haberle fallado en Cristo Jesús, y esto nos fue dado antes de los tiempos. Ese es el plan de Dios, es la intención de Dios. Traemos un diseño especial cada uno para cumplirlo. Eso se revela en todas las facetas, aún desde nuestra naturaleza humana, desde el diseño femenino, masculino, etcétera, etcétera. Hay un propósito. Ahora, ¿dónde queda el libre albedrío para quienes entendemos esto? Para quienes decimos, Señor, mis pensamientos no son importantes ante tu propósito. Mis planes, mis intenciones, mis inclinaciones, mis proyectos no son relevantes ante tu propósito. Quiero tu propósito. ¿Dónde queda entonces el libre albedrío? Simplemente cuando entendemos esto, renunciamos a Él. Y renunciamos a Él de manera consciente, de manera voluntaria y de manera permanente. El libre albedrío existe, pero ¿para quiénes? Porque si no existiese, el querubín que hoy es diablo y Satanás no hubiera salido de esa condición de querubín para hacer lo que hoy es. Hay un libre albedrío. Una tercera parte de las criaturas no fuesen lo que son hoy, demonios, figuras horrendas, enemigas de Dios y del plan de Dios, si el libre albedrío no existiera. Adán y Eva no hubiesen fallado, y como han fallado tantos, si el libre albedrío no existiera. Y lo que pasa es que algunos se trepan en ese libre albedrío y dicen, es que Dios me dio libre albedrío, yo soy libre de pensar. Sí, es cierto, pero cuidado, hay mucho peligro en tus palabras y en tus diretes y en tus inclinaciones. Hay quienes sabiamente, como las criaturas celestiales, como muchos seres humanos, hemos renunciado de manera voluntaria, de manera consciente y de manera permanente
a ese libre albedrío. ¿Por qué? Nunca nosotros podremos dirigir mejor nuestra vida que el Señor. Él es nuestro diseñador. Él sabe lo que nos conviene. Nunca podremos tomar un rumbo mejor que el que Él nos señale. Entonces, hay para quienes el libre albedrío ya no existe porque se renunció a Él. ¿Dónde queda el libre albedrío? Sencillamente ya no existe. Renuncio a Él. Y saben una cosa, el libre albedrío más bien es propio o perteneciente a las criaturas caídas, al hombre caído, y por eso se cayó, porque en ese libre albedrío decidieron tomar una independencia de Dios. Eso es el libre albedrío. Yo puedo tomar una independencia de Dios, y es cierto, porque Dios no me creó siendo un robot. Entonces, pero si somos un poco inteligentes, nadie va a querer tomar una independencia de Dios. Quiero depender de Dios. Y no solo quiero depender de Dios, quiero ser uno con Dios, como lo dijera Pablo, el que se junta con el Señor, un espíritu es con Él. Quiero estar ahí, quiero ser uno con Él. No quiero independencia de Dios, ni una fracción de segundo siquiera. No la quiero, renuncio. El libre albedrío entonces pertenece a aquellos que pretenden la independencia de Dios y lo hacen propio. Es algo propio del hombre caído, buscando la independencia de Dios. Y el propósito entonces, Dios nos dio la oportunidad, no la tomamos, trató de corregirnos, no atendimos la corrección. Entonces dice, no tengo problema, dice el Señor, otro toma tu lugar. Para un Saúl hay un David, para un Judas hay otro, siempre, y créelo que el otro va a ser mejor, muchas veces mejor que usted y que yo. Entonces, con humildad debemos responder a esto. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Con este llamado, el Señor no nos está engañando. Si alguno quiere ser mi discípulo, no mi creyente, porque el mundo está lleno de creyentes, pero discípulos, dispuestos a un aprendizaje continuo y a una renunciación del yo cada día y de un morir a sí mismo. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Este solo pasaje nos está diciendo, tienes que renunciar al llamado libre albedrío. Ya no vas a ser tú y yo. No, voy a ser yo y nada más. Y mientras no tengamos esta visión y no avancemos en esta dirección, vamos a hacerle al mártir, vamos a hacerle al sufrido. Vamos a decir, ay, es que ser cristiano es muy difícil. ¿Por qué? Eso muestra que no estoy dispuesto a la negación de mí mismo. Cuando en el cielo, las criaturas en el cielo, su más grande deleite es obedecer al Señor. Es obedecer al Señor. Allá nadie le hace al mártir. ¿Y saben qué? Allá no duermen como nosotros, ni comen como nosotros, ni descansan como nosotros. Siempre están así en actividad y nadie se queja. Todo el mundo, por ejemplo, la Biblia habla en el Apocalipsis de las criaturas celestiales como no cesan de alabar a Dios. Hay una eternidad. ¿Dónde está el descanso? Exactamente en eso, en lo que hacen.
está su descanso. Debemos tener esa visión, debemos avanzar en esa dirección. De lo contrario, tenemos un cristianismo pusilánime, cobarde, carnal, mundano, mediocre. Y luego todavía pensamos que estamos viviendo para la gloria de Dios. El propósito es exactamente cuando se nos revela lo que hace posible que nazca una visión, una razón de vivir. El propósito está por encima de la visión. El propósito es lo que hace posible que nazca la visión. El propósito, sin propósito no puede haber visión. Y sin visión no puede haber un plan para vivir. Entonces, el propósito va más allá de visión. Propósito va más allá de plan. El propósito es más poderoso que la visión y que el plan, por cuanto visión y plan no pueden existir sin propósito. El propósito es más importante que la acción, que la actividad, porque podemos estar en constante actividad, pero ¿por qué o para qué? ¿Hacia dónde va enfocada la actividad? Si no hay propósito. Entonces, una actividad, podemos estar en constante actividad y finalmente no hacer nada. Y hasta decir, mira Señor, todo lo que hice. Y el Señor decir, yo no te dije que hicieras nada de lo que has hecho. Lo que yo quiero que hagas no lo has hecho. Porque hay una reacción muy humana. Y sobre todo cuando hemos cometido algún pecado descarado, manifiesto, reprobado. Queremos hacer 1000 cosas para compensar aquello. No. ¿Sabes lo que tiene que hacer? Arrepentirte y buscar el perdón y la gracia de Dios. No son nuestras obras las que finalmente en esa actividad sin objetividad y sin propósito nos van a sacar adelante. El propósito es lo que despierta la visión, y la visión, cuando se activa en nosotros, exige la realización, y eso requiere de un plan. El plan exige la acción y la ejecución. Por lo tanto, toda persona, antes de planificar, hay que tener una visión, y la visión se produce en base al propósito. Ahora, quizá estamos bien ocupados, pero son nuestros particulares planes. Estamos fuera quizá del propósito y lógicamente de la visión de Dios. Aunque estamos bien ocupadotes, pero ¿cuánta gente a un nivel de núcleo familiar, o cuántos muchachos a un nivel educativo están tan ocupados? Pero su ocupación nada tiene que ver con su estudio. Un miembro de familia está tan ocupado, pero su ocupación nada tiene y nada le aporta de bien a su vida y a su familia. Podemos estar tan ocupados en nuestros planes, pero fuera del propósito y lógicamente sin visión. Entonces, el propósito va más allá de descubrirlo. Lo tenemos que recibir por revelación, y la fuente de la revelación es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se revela en la medida que buscamos intimidad con Él. Ahora, hay una revelación posesiva y una revelación progresiva. Se me fue el tiempo, creo que el miércoles le seguimos, porque es importante esto. Cada uno tiene un propósito personal que cumplir, pero no es ajeno al complemento de la vida corporativa. Es como en una familia humana. Es muy triste que alguien en la familia, por X razón o por esfuerzos, por lo que usted gusta, por virtudes, logra desarrollar en la vida y se desconecta de la familia. ¿Tu familia qué?
no es el plan de Dios. Todos los miembros funcionan y tienen que pensar que aunque tienen una responsabilidad individual, muy particular y muy propia de cada miembro, se mantienen unidos a la vida y a la actividad corporativa. Eso es una familia, eso es en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Debe ser eso y debe funcionar. Entonces, la revelación posesiva va más allá de que nosotros la descubramos. Nos tiene que ser revelada. Y la revelación puede suceder, repito, por simple elección o designación divina en la soberanía de Dios a quien Él la quiere dar, quizás sin haberla hasta buscado. Lo hizo con Abraham, por ejemplo. Designó a Adán y a Eva de esa manera, a Noé, a David, a Saulo de Tarso. Dios les designó, les reveló sin que ellos la buscaran. Pero hay otros que no. Tenemos que buscar que esa revelación se dé en esa intimidad con el Señor. Esa revelación, pudiéramos decir, puede ser progresiva y se recibe en la medida que nosotros buscamos relación, buscamos intimidad, buscamos entrega con el que da la revelación, con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo. ¿Saben ustedes que las cosas más bellas surgen de una intimidad sana, saludable? Un niño, qué cosa más bella, un niño es el resultado de una intimidad. En el ámbito espiritual, en una persona, ese nuevo ser, esa regeneración surge como resultado de una intimidad. ¿Por qué no buscarla? ¿Por qué nos interesa más buscar intimidad donde no debemos buscarla? Es más, donde está prohibido que la busquemos. Y no la buscamos con quien debemos buscarla. En esa intimidad que resurjan en nosotros los valores, el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. En esa intimidad que la revelación del propósito se dé y diga: wow, ahora sé por qué vivo, dónde estoy y hacia dónde voy. Y saben que cuando la visión surge, porque se tiene un propósito, vamos a mirar. No hay nada que nos pare. No hay nada que nos pare. Uno ve ridículo cuando a veces se escucha murmuraciones o diretes. Cuando un visionario va caminando y su visión es el resultado de un propósito, no habrá nada ni nadie que lo pare. Y se la voy a poner fácil. Me anticipo a explicaciones y detalles. En Dios, cuando Él determina algo, Dios no está viendo solo el principio de eso, está viendo el fin de eso, está viendo el acabado de eso. La Biblia está llena de estos ejemplos. Un David, un José, cada uno de estos hombres de Dios empezaron un proceso, un principio, pero en la visión ellos veían el acabado. Entonces el visionario está mirando el acabado y sabe que cada suceso en el transcurso de su vida, por difícil que sea, son cosas temporales que no van a estar ahí siempre. Sencillamente es parte del proceso, porque yo voy hacia el acabado, porque tengo una visión que surgió como resultado del propósito de Dios en mi vida, y nada ni nadie me va a parar. Cuando no hay eso,
La gente se echa muy fácil, la gente se para, se desvía, se sienta y renuncia. Pero un visionario nada ni nadie lo va a parar. Y usted es eso. Necesitamos en el nombre de Jesucristo que eso se despolve, que eso se active, que eso se transicione y se posicione. Vamos a alcanzar al resto de nuestra familia para Cristo. Vamos a alcanzar a cuanta persona se presente para Cristo. Vamos a decirle al mundo que Jesucristo sigue sanando y sigue salvando. Decirle al diablo que es mentiroso. Puestos de pie, por favor, en el nombre de Jesucristo. ¿Hay alguien aquí que quiera que el Señor le quite el polvo? En esta hora, junto conmigo, nos despolve. Que la visión se abra. Que el anhelo y la pasión de su propósito se active en nosotros. Amado Señor, tu presencia está aquí para confirmar esta palabra, para abrir nuestros ojos, para despolvar nuestra visión, para activar y reactivar, y que vayamos en tu propósito santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Si ha venido enfermo, reciba sanidad. Es momento de sanidad divina también, de milagros, de maravillas en su vida. Créalo, créalo. En el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo. Pase sin pena, véngase. Vamos ante la presencia del Rey. Vamos ante la presencia del Rey para ser bendecidos, para ser fortalecidos, para ser sanados. Sí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu Propósito. espíritu está aquí. Propósito. Llenas este Propósito. lugar, Propósito. derramando tu amor, tu amor Las manos. me envuelve. Pido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve.
se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Milagros pueden suceder. Espíritu está. Diga con seguridad en su corazón: no soy un accidente, no soy una casualidad fortuita, soy la parte más importante del plan de Dios. Estoy aquí por designio divino. Él me trajo a este mundo con un propósito. Debo tener ojos para ver los intereses del rey y del reino. Renuncio a la banalidad. Renuncio a una vida improductiva, ajena a la voluntad de Dios en mi vida. Suplico, Señor, de todo corazón, que tu voluntad se plasme en mí, que cumplas tu propósito en mí. Yo me rindo inalterablemente, incondicionalmente a ti. Quiero vivir en tu propósito. Tengo tu diseño. Te amaré, te bendeciré. Cuando parta de este mundo, quiero irme con la satisfacción que acabé la carrera, que guardé la fe, que tus intereses fueron mis intereses, que tu voluntad fue mi agenda, que tu propósito fue mi vivir diario y constante. Hazme, oh Dios, ese instrumento en tus manos, que destruya las obras del diablo y que plante tu reino, que te dignifique a ti, Señor, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Ánimo, pueblo de Dios, el que se humilla será ensalzado, el que se ensalza será humillado. Anhelemos su presencia, anhelémoslo a Él. Vivamos para la gloria de su nombre. Bendiciones.